Muy buenas tardes. Mi nombre es Daniel Yanmil Ricardo Pérez, estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil de la Corporación Universitaria del Caribe, CECAR. El siguiente video es sobre la función educativa de la literatura. Funciones de la literatura. Tenemos la didáctica, la lúdica, la literaria, sociocultural, axiológica y terapéutica. La didáctica, esta es la primera etapa de la función literaria, de la literatura infantil. Aquí es donde nosotros como docentes llevamos al aula por medio de la literatura para que los niños obtengan nuevos conocimientos. La lúdica. Esta se da por medio del juego. Esta función se utiliza en la literatura por medio de la poesía infantil, folclórica, retahílas, trabalenguas y canciones. Por medio de esta función lúdica, el niño a través de la literatura aprende por medio del juego, jugando. La literatura aquí se basa en el juego. La literaria. En esta función le permite al niño eh, que por medio de la literatura el niño ya aprende a que los cuentos y eso tienen una estructura gramatical. Ya el niño por medio de esta función literaria, el niño aprende que el cuento tiene que el cuento, la literatura tiene párrafos, tiene títulos y las palabras no se pueden mezclar. La sociocultural. Esta función transmite conocimientos de generación en generación. La literatura infantil es el fruto de la cultura que se produce en la vida. Por medio de esta función sociocultural, la literatura le enseña el contexto en el que vive el educando, la persona, los niños. La literatura aquí se encarga de enseñarle toda la historia de dónde viene y toda la historia de su alrededor. Ahora tenemos la axiológica. Esta función trata de los valores y los antivalores. Por medio de esta función, nosotros como docentes transmitimos al niño por medio de la literatura el bien y el mal, qué es lo bueno y qué es lo malo. En la terapéutica, esta función terapéutica, aquí se utilizan mucho los cuentos para los niños que están en clínicas, que tienen problemas psicológicos, que tienen algunas enfermedades físicas y mentales. Eh, Aquí eso se llama la pedagogía hospitalaria. Aquí se utilizan los cuentos para que los niños tengan en su clínica, esto les ayuda a mejorar en sus procesos psicológicos y físicos. Estructura del cuento infantil. El cuento, el cuento pertenece al género narrativo, que agrada a los niños y facilita al docente abordar diversas temáticas. El cuento tiene tres partes: inicio, nudo y desenlace. En el inicio, aquí es donde se presentan los personajes del cuento, el escenario y se plantea cómo se comportan los personajes. En el nudo encontramos que es donde se plantea el conflicto o problema que surge a través de lo que se presentó en la introducción del cuento. El desenlace, el desenlace ya es la última parte del cuento donde se le da solución a ese conflicto o problema para así tener un final feliz o infeliz. Eh, desde la parte educativa, el docente debe
darle vida a esos personajes. El docente debe generar espacios pedagógicos donde ese cuento llame la atención, no que se lo va a leer por leerlos, así nomás. Él debe llevar herramientas que les llamen la atención a los niños, que el niño tenga contacto con ese cuento. Eh, el valor educativo, motivación, aportan los valores y ayudan al desarrollo de las emociones. El cuento permite al docente motivar al niño a la lectura, animando a la exploración del texto y generando interés por la lectura. Eh, incentiva al niño al proceso de lectoescritura. Con esta herramienta favorece la comprensión lectora y entendimiento de problemas, y con esta con el valor educativo del cuento en las aulas de clase. Por medio de los cuentos podemos solucionar problemas en las aulas de clase, podemos llegar a conocer problemas que tengan los estudiantes en casa por medio de la literatura. El cuento tiene 3 criterios: de 2 a 3 años, de 4 años y de 5 años. Los cuentos tienen ciertos criterios. A la hora de elegir el cuento para leerle al niño, debemos tener en cuenta la edad y qué cuento vamos a elegir para cada edad de un cuento. De 2 a 3 años. A esta edad los cuentos son sencillos, breves, deben de estar relacionados con el contexto del niño. Cuentos como El Pollo Pepe, El Oso Goloso y El Monstruo de Colores. 4 años. A esta edad los cuentos a esta edad a los niños se les cuentan cuentos que representen personajes con valores y virtudes. Cuentos donde se identifiquen con los personajes. Está el elefante Bernardo, el bosque de la serenidad. En los 5 años tenemos cuentos animistas. En esta edad también se continúan con cuentos de personajes que representen valores como la amistad, la honestidad, el respeto, el amor, entre otros. A esta edad, porque es importante estos cuentos, porque los niños tienden a imitar lo que hacen los personajes de los cuentos. Entonces, así le vamos a transmitir esos valores a los niños por medio de esa imitación que ellos realizan. Muchas gracias.